Gisela Jiménez. Ella es de la Asociación Venezolana, miembro de la Asociación Venezolana de Juristas, abogada, experta en temas de género, y la saludamos. Gisela, bienvenida, buenas tardes. Muy buenas tardes, Maripili. En primer lugar, muchas gracias por tu invitación y un saludo para la audiencia. Bueno, queríamos conversar contigo en esta oportunidad sobre el tema de las personas migrantes y especialmente de las mujeres que han migrado a diferentes países desde Venezuela y que lamentablemente han sido víctimas de violencia de género. Queremos saber si es igual la violencia de género que de la cual son víctimas las mujeres en general, o si las mujeres migrantes, en este caso obviamente estamos hablando de las migrantes venezolanas, están en una condición de vulnerabilidad superior. Bueno, con relación a esa pregunta, bueno, lo más importante de destacar es que efectivamente la migración femenina conlleva a un elevado una elevada posibilidad de vulnerabilidad. Este es como el caso de las mujeres con algún tipo de discapacidad, o las mujeres afrodescendientes, o las mujeres indígenas. Bueno, por razones técnicas, generalmente tienen un grado de vulnerabilidad, pero yo diría que lo más importante en todo caso es el tema que tiene que ver con lo socioeconómico, y es el tema de la pobreza y todo lo que conlleva como condición para la discriminación y para la violencia. Así que en el caso que nos ocupa de las migraciones de mujeres venezolanas, a nosotras nos preocupa grandemente la situación que viven por razón de la xenofobia en primer lugar, pero también por las razones de su condición de mujer, que las coloca en posiciones muchas veces hasta de ser esclavizadas sexualmente, de ser manipuladas laboralmente y en muchos casos sin ningún tipo de salario, es decir, una especie de esclavitud moderna también a la que son sometidas muchas mujeres. Y en el caso de Venezuela yo diría que las migraciones requieren entonces también un estudio sobre esos temas, por ejemplo el tema de la trata de niñas, adolescentes y mujeres, porque no solamente se trata de las mujeres, en muchos casos también las niñas y los niños son víctimas de todo este tipo de violencia que se ejerce contra ellos por razón de la discriminación, y que en fin de cuentas agrede pues los derechos humanos, violenta los derechos humanos de esos ciudadanos o ciudadanas que se encuentran en condición de migración. Ya. Ahora, ¿hay algún tipo de ayuda, de apoyo? ¿Hay algún sitio o alguna institución donde las personas migrantes venezolanas, especialmente las mujeres, si han estado en una situación de violencia, si han sido víctimas de violencia, puedan acudir a pedir ayuda a alguna institución o algún mecanismo que las proteja, que las ayude? Mira, en primer lugar, cuando ya se encuentran fuera del país, es necesario que conozcan a su consulado, así como a la embajada de Venezuela en el país donde ellas se encuentren, en el país que sea receptor de esa migración. Porque hay realmente una atención importante. Fíjate que Venezuela, el gobierno bolivariano cuenta con el plan Vuelta a la Patria, que es precisamente la necesidad de atender a aquellas personas que se encuentran fuera del país y que tienen el deseo de retornar en virtud pues de toda la discriminación a la que vienen siendo sometidos, los acosos y todas las situaciones de violación de sus derechos humanos. Y en este caso hay esa posibilidad de que ellos se incorporen a través de los listados que manejan las embajadas para ser devueltos al país, retornar al país en los aviones de Conviasa, y ha sido toda una experiencia que Venezuela ha venido experimentando en estos últimos tiempos, y que ha retornado al país a una gran cantidad de venezolanos y venezolanas que quieren regresar y que necesitan retornar al país para hacer su vida normal con el mayor respeto y consideración para sus derechos. Ya, la otra cosa que quería que nos comentaras, Gisela, es esto en el caso de las mujeres migrantes.
Pero quería preguntarse si influye el país al cual migran. En otras palabras, entiendo que la condición de migrante pone en vulnerabilidad a la persona que está, bueno, saliendo de su propio país, yendo hacia otro lugar. Pero el tema de violencia de género es más fuerte dependiendo del país de destino, del país al que lleguen, o es más o menos igual. Mira, creo que los países de América Latina en general no tienen la institucionalidad ni las legislaciones adecuadas para atender y proteger los derechos humanos de las mujeres. En general, la situación no responde a las mismas condiciones que puedan tener acá en Venezuela, porque aquí se ha creado todo, desde el marco constitucional, se ha elaborado toda una legislación de protección, promoción, respeto de los derechos humanos, así como una institucionalidad que puede tener sus deficiencias, como efectivamente acaba de ser visto a través de la reforma, la segunda reforma que se le hizo a la ley orgánica sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. Y en este sentido creo que es muy importante destacar los nudos gordianos que tenía la ley anterior, que ahora fueron recogidos dentro de esta reforma y mejoraron el respeto de los derechos humanos y el enfoque que debe tener la ley con respecto a estos derechos. Entonces creo que va a depender mucho del país, por supuesto. La cultura machista y patriarcal está presente en América Latina en general, y yo diría que en el mundo entero, porque efectivamente vemos casos de violencia de género, y los femicidios que ocurren demuestran pues el grado de vulnerabilidad que en general tienen las mujeres. Se dice que el lugar más inseguro de una mujer es su propio hogar, porque la gran mayoría de las víctimas están en su propio hogar. Así que creo que es importante destacar esas cosas, porque por un lado puedes tener toda la institucionalidad, puedes tener la legislación, puedes contar con todas estas políticas públicas de protección de los derechos humanos, pero por el otro lado tienes una cultura que se mantiene y que además cada vez se hace más cruel contra la violencia hacia la mujer, porque la forma en que en muchos casos se cometen estos femicidios realmente son que espantan a cualquiera, pues de lo impresionante que son las formas, las modalidades que tiene ese delito. Así que creo que en general lo más importante es que los estados tengan la responsabilidad de ir creando la institucionalidad necesaria para poder atender y proteger esos derechos de las mujeres. Hemos hablado durante toda la entrevista principalmente de la situación, de la condición de vulnerabilidad que tienen las mujeres migrantes venezolanas una vez que cruzan la frontera de nuestro país y pasan a otro lugar. Pero ¿cómo está la situación de la violencia de género en Venezuela? Lamentablemente desde el año 2016 no hay cifras oficiales en esta materia, pero sin embargo yo sé que hay grupos de la sociedad civil que se especializan en tratar de llevar esa contabilidad, esa terrible contabilidad, y bueno, a través de eso se pueden proyectar, bueno, hasta qué punto se ha disminuido, ha aumentado, se ha mantenido, en fin. ¿Qué información nos puedes dar al respecto? Mira, creo que en Venezuela hemos tenido importantes avances en materia de atención de los derechos humanos de las mujeres. Derechos como en este momento se encuentran tan protegidos como que de 21 formas de violencia que estaban contenidas en la ley orgánica sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, en la reforma que se acaba de hacer en el mes de diciembre, se incorporan 4 nuevas formas de violencia contra la mujer, 4 tipos penales nuevos, que son la violencia informática, la violencia ginecológica, la violencia política, que también es muy importante tenerla presente, y la violencia multicausal. La violencia multicausal era la que yo te hablaba inicialmente cuando explicaba que en muchos casos, además de ser mujer, que ya esa condición
nos coloca en posición de vulnerabilidad. Entonces también está el hecho de ser afrodescendiente, de tener algún tipo de discapacidad, de ser una mujer indígena, de ser una mujer pobre. O sea, todas esas condiciones van sumando además a la condición de mujer. Entonces, esta violencia multicausal yo creo que es un elemento bien importante que hoy tenemos incorporado a la ley como un delito tipificado y sancionado. Entonces, creo que hay avances. Ahora, esos avances a lo mejor no van reflejados con el aspecto del desarrollo cultural, educativo, formativo, de sensibilización que podamos tener tanto la sociedad como en muchos casos los mismos funcionarios y funcionarias que laboran en la administración pública para atender a las víctimas de violencia. Porque bueno, también existe toda una serie de circunstancias que rodean esto, como son la educación, como es hasta las religiones, la vida familiar, que en muchos casos es un ejemplo también de violencia, que nos hace ver y naturalizar a la violencia como una forma de vida. Cuando el niño o la niña presencian la violencia de papá y mamá o cualquier tipo de violencia en el hogar contra cualquier miembro de la familia, efectivamente tú estás dando una lección, un ejemplo que lo más seguro es que tenga que repetirse en un futuro. Por eso es la importancia que hoy tiene también que este tipo de temas, como lo estás haciendo muy bien en esta entrevista, puedan los medios de comunicación, como las redes, colaborar para que se difunda efectivamente la necesidad de que eso se vea como un delito de acción pública, que además el agresor puede ser sentado en el banquillo de los acusados, que hay una fiscalía del Ministerio Público, que hay unos tribunales especializados en la violencia de género y que las mujeres tienen derecho a denunciar, que es muy importante no callar. Entonces, el romper el silencio es parte también de la posibilidad de que nosotras avancemos en ir erradicando la violencia de género. Ya. En el monitor de femicidios Utopics ahí se plantea una cifra que realmente es alarmante, por decirlo menos, que en nuestro país durante la pandemia, durante el inicio de la pandemia y todo esto, el tiempo que estuvimos en cuarentena, el asesinato de mujeres creció en un 53%. Por cierto, vale la pena acotar que todos los grupos que manejan este tema de derechos humanos a nivel internacional dicen que la violencia doméstica creció durante la época de la pandemia de manera significativa. Incluso la propia Organización Mundial de la Salud dice que esta es la pandemia a la sombra, que la pandemia a la sombra justamente ha sido la violencia doméstica desatada a raíz del COVID-19. Pero la cifra que me parece más horrenda o más angustiante es que en nuestro país, en Venezuela, está siendo asesinada una mujer cada 36 horas. Y eso realmente es alarmante. Y cada vez que se escucha un caso de esto, a través de los medios de comunicación, a través de las redes sociales, todo el mundo se conmueve, todo el mundo se preocupa, todo el mundo dice, pobrecita la muchacha, pobrecitos los hijos que quedaron huérfanos, pero sigue pasando y uno se pregunta, bueno, ¿cuántas más mujeres tienen que ser asesinadas para que se tomen acciones muy serias a este respecto? Porque quizás la ley, yo coincido contigo, la ley es muy buena, pero la ley no cambia cultura, la ley no cambia, ni siquiera cambia la forma de actuar de algunos funcionarios públicos frente a esto. Entonces, creo que hay que hacer un esfuercito un poco mayor. No sé qué opinas tú. Bueno, con relación a ese punto de la pandemia, es indudable que lo que yo te acabo de afirmar, de que las mujeres tienen más riesgos dentro del hogar que fuera del hogar. Exacto. Efectivamente, cuando la pandemia tuvimos el aislamiento y eso generó una mayor violencia contra la mujer, y eso son estadísticas que se han manejado no solo en Venezuela, sino a nivel mundial.
Pero con relación a Venezuela, específicamente dentro de nuestro contexto, nosotros tenemos que tener claro que no solamente fue la pandemia, sino que la pandemia vino a ser un elemento que se sumó al bloqueo económico, financiero y comercial que ya teníamos, que ya de por sí generaba una crisis socioeconómica en los hogares venezolanos, y que se suma entonces después la pandemia ya como una necesidad de tener que estar nosotros encerradas dentro de nuestras casas. Y eso aumentó considerablemente la violencia, no la violencia doméstica como ya no la llama nuestra ley, sino la violencia intrafamiliar, porque la violencia no doméstica se enfocaba solo hacia la mujer, cuando realmente la violencia intrafamiliar ocurre también contra las personas de la tercera edad que viven con una familia, los abuelos, las abuelas, que también sufren violencia en muchos casos, igual que los niños y las niñas. Entonces hoy la ley ha cambiado el término y hablamos de violencia intrafamiliar. Y con relación al tema de la pandemia, bueno, la mujer no solamente fue violentada físicamente, psicológicamente, verbalmente dentro del hogar, sino que hubo una violencia laboral que se generó en el sentido que hubo una brecha que se abrió en la posibilidad de que las mujeres fueron las que rápidamente fueron despedidas, crearon todo un nivel altísimo de desempleo femenino, en protección más bien de los derechos laborales de los hombres. Y eso también habría que decirlo, y que forma parte de todo ese maltrato al que han sido sometidas las mujeres como consecuencia de la pandemia, pero también en el caso venezolano, de las medidas coercitivas unilaterales que nos han aplicado de manera criminal al pueblo venezolano. Ahora, dentro de toda esta situación de violencia en contra de la mujer, sin lugar a dudas y sin desmerecer todos los elementos de violencia que tú estabas mencionando, que son completamente rechazables, por supuesto, pero sin lugar a duda el elemento de violencia que más tendría que preocupar a todos en general y a las autoridades en particular son los femicidios, y ahí es donde pareciera que bueno, todos los días está uno escuchando, no sé, todas las semanas uno escucha: mataron a fulanita, la pareja la apuñaló, la otra muchacha, la pareja la ahorcó, o la expareja. Los femicidios lamentablemente siguen siendo una realidad que los periodistas tenemos que estar reportando constantemente en nuestro país. Y por eso te hacía la pregunta, o sea, ¿qué más hay que hacer en Venezuela para que disminuya esa tasa de femicidios, para que se dejen de asesinar mujeres, especialmente mujeres jóvenes? La mayoría son mujeres en plena edad productiva, casi todas dejan niños o huérfanos. Entonces, ¿qué hay que hacer allí? Porque parece que la ley no es suficiente para detener a los asesinos de mujeres que siguen semanalmente asesinando en Venezuela una mujer tras otra. Mira, Maripili, yo creo que, bueno, una de las cosas que es fundamental de atender es el tema de la denuncia. Los órganos receptores de denuncia, a través de esos funcionarios y funcionarias que son los que inicialmente reciben la versión de la mujer sobre los hechos ocurridos, tienen que tener una sensibilización y una capacitación que permita que entiendan la necesidad de proseguir todo el proceso que significa el denunciar una violencia de género. Cuando la mujer ya se presenta ante un funcionario es porque ya lleva mucho tiempo en estado de peligro, sometida a un ciclo de violencia. Y cuando esa mujer logra sentarse allí, hay que protegerla, hay que dictar las medidas de seguridad y protección que están determinadas en la ley y que es muy importante. Es necesario contar con casas de abrigo para aquellas mujeres que se encuentran en peor situación porque no tienen dónde acudir
si salen de su casa y que cargan entonces con sus hijos y sus hijas. O sea, es todo un drama social importante que es necesario que se aboque todas las instituciones a atenderlo. La denuncia para nosotros es lo que puede impedir que esa violencia extrema del femicidio termine por cumplirse, porque es indudable que una vez que la mujer denuncia, la agresión va a subir de tono, de alguna forma la agresión va a ser más violenta cada vez, entonces es necesario darle una mayor protección. Creo que eso es fundamental. Por otro lado, yo sí creo que es necesario atender también a través de los medios de comunicación, a través de las universidades, de las escuelas, de los liceos, el tema de la violencia, así como ahora se está hablando del tema del bullying. Es necesario hablar del tema de la violencia hasta en el noviazgo, que comienza desde muy temprana edad, desde los 14 años, cuando ya empiezan las manifestaciones del patriarcado queriendo controlar las emociones, el pensamiento, las decisiones y las acciones de la novia en este caso. Entonces creo que hay como una serie de cosas que debemos hacer, pero que es parte de la responsabilidad del Estado, pero es la sociedad toda, porque toda la sociedad sufre. Cada vez que nosotras, como dices tú, nos enteramos de un femicidio de una muchacha de 16 años, como acaba de ocurrir ahora en La Vega, de Yoxibet, esa chica de 16 años que fue asesinada vilmente, cruelmente por su exnovio, porque ella no quería continuar la relación. O sea, eso tiene que formar parte de las cosas que tenemos que informar, que dar como noticia, para que otras chicas, otras muchachas, otras adolescentes puedan ver el cuadro que significa mantener una relación de violencia, que es una relación que va a llegar al final a un extremo como la muerte. Entonces creo que es demasiado, todos tenemos que contribuir, pero no decir todos en ánimo de que nadie sea responsable, porque yo creo que todos y todas somos responsables de la vida de nuestras mujeres. Y yo creo que ahí también tenemos que pensar en esa corriente que ahora se está creando de las nuevas masculinidades, porque no es suficiente con empoderar a las mujeres en sus derechos si los hombres siguen comportándose como si vivieran en las cavernas. Entonces creo que es necesario también reeducar, reformar ese pensamiento machista que viene dado en base a un grado de violencia donde todo se resuelve a los golpes. Entonces, yo creo que son muchas las cosas que hay que hacer, pero yo, quizás por mi condición de abogada, veo el tema de la denuncia como un hecho fundamental para prevenir actos futuros de más violencia contra la mujer. Bueno, de verdad que te quiero agradecer, Gisela, la gentileza de haber estado con nosotros, que nos hayas brindado tu análisis sobre este tema tan importante y tan delicado. Muchísimas gracias. Estoy a la orden. Muchísimas gracias a ti y a la radio. Amiga Gisela Jiménez, ella es miembro de la Asociación Venezolana de Juristas, abogada experta en temas de género, con quien estábamos conversando.